están pendientes de eso y Sí. se ha visto, ¿no? El gran esfuerzo del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, del secretario del Tesoro Bessent y del Fondo Monetario para tratar de que a Milei le vaya bien el 26 de octubre. Bueno, para terminar con la agenda de Trump en Medio Oriente, acá tengo parte de la agenda. Volaría a última hora de hoy de regreso a Washington, luego de esta recorrida. Corto, Así que entonces. es un viaje relámpago justamente para estar allí, incluso con la familia de los rehenes, y luego de pasar por Egipto, volvería a Washington y la reunión con Milei y la expectativa. A propósito, Fernando, de la decisión de la Cámara Nacional Electoral, y de paso sumamos a Cristian Cao con nosotros, abogado constitucionalista, que parece que corresponde, ¿no? O en todo caso, danos tu mirada primero, Cristian, sobre la decisión de la Cámara Nacional Electoral y un revés para Alejo Ramos Padilla para que Santilli sea quien encabece la lista como diputado provincial. ¿Qué tal, Hugo, ¿qué tal, Agustina? Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Había dos miradas porque había dos artículos, ¿no?, que había por mirar. Estaba dentro de las posibilidades. Claro. ¿Qué pasa acá? Tenemos en Argentina una contradicción entre la ley, el Código Nacional Electoral y un decreto que reglamenta la ley de paridad de género. Por lo tanto, la primera instancia había estado a favor del corrimiento frente a la renuncia de Espert. La segunda candidata, Karen Reinhardt, iba a ser la primera, la que encabezaba. Pero la Cámara Nacional Electoral, el órgano que revisa las sentencias de primera instancia, dijo otra cosa, revocó esa sentencia y resolvió que a un hombre lo sustituye un hombre de la misma manera que hubiera sido que a una mujer la sustituye una mujer. Por lo tanto, hoy, conforme a la sentencia de la Cámara Nacional Electoral, Diego Santilli encabeza la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Malena Galmarini argumentó cuestiones de, qué sé yo, no sé, de género y que va a recurrir a la Corte Suprema. Parece que bueno, no... es lo mismo que había dicho la primera jueza, se me fue ahora el nombre, Roteta, creo que era. La fiscal, La sí. fiscal Roteta había dicho que no se terminaba de entender o no se terminaba de aplicar el fondo final de lo que es la ley de paridad de género, que justamente lo que intentaba era darle posibilidad y acceso a lugares de toma de decisión lo que pasa política. Es que cuando se reglamentó la ley de paridad de género, se olvidaron que el Código Nacional Electoral, que es una ley, tenía un artículo que en mi opinión es claro y que habría que haberlo modificado. Por eso digo, tenemos una contradicción, es el artículo 61 del Código Nacional Electoral, que hay un corrimiento frente a una renuncia. Claro. Aclaremos que esta circunstancia solamente puede pasar cuando quien renuncia o fallece o cualquier otra circunstancia es el primer candidato, no se puede dar en los otros, porque siempre hay un corrimiento. Acá la cuestión era si en ese corrimiento se desplazaba un hombre por una mujer, pero podría haber sido perfectamente al revés. ¿Es cosa jugada o va a llegar a la Corte? Es una muy buena pregunta, Hugo, porque técnicamente hay posibilidades de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de Nación. Digo técnicamente porque prácticamente no hay plazos, son plazos de... Por ejemplo, este recurso tiene un plazo de 10 días, 10 días hábiles, estamos votando en 10 días hábiles justamente. Es imposible. No hay plazo material para que la Corte Suprema en principio resuelva este asunto. Ahora, distinta la historia de la reimpresión de las boletas. Es otra cosa, que ahora nos metemos ahí. Ahora, Fernando, acá te pregunto, ¿no? En términos políticos, con todo esto, tanta discusión que había, si era Karen Reinhardt o era Diego Santilli quien encabezaba la boleta. Al electorado o al que está todavía terminando de decidir si se define por la Libertad Avanza, ¿le cambia quién encabeza la boleta? ¿O es un voto puro para Javier Milei? Bueno, el tema ahí es la cuestión de la reimpresión de las boletas, ¿no? Digamos que Diego Santilli vaya primero para la Libertad Avanza, era el objetivo, quería que Santilli, pues está el final de la campaña electoral está basado sobre la figura de Santilli en la provincia de Buenos Aires. El tema es que los tiempos para la reimpresión son muy cortos, es muy difícil, y lo otro, que creo que en definitiva es el punto político, tiene que ver con esto, que al no llegar a tiempo con la reimpresión de las boletas, y demás, le saca un argumento, le resta en un objetivo la oposición al gobierno y se lo resta el juez y el gasto, ¿no? Ramos Padilla, que es un juez muy cercano al kirchnerismo. Ese es el problema para el gobierno en este sentido, lo que es la elección de la provincia de Buenos Aires.
donde no hay manera y sobre todo donde no está claro cuál va a ser el impacto de la boleta única de papel en cómo vota la gente. Ahora, el gasto también es un tema político, ¿no? Pues yo creo que termina siendo... Yo se lo decía recién a Hugo, creo que la justicia le termina haciendo un favor al gobierno al decir que no reimpriman, porque es un gasto tan grande frente a un gobierno que lo que plantea es el equilibrio fiscal y que hay que cuidar justamente el presupuesto del Estado, que la verdad que un gasto tan grande por algo que fue interno del propio gobierno, no sé si no le puede hasta jugar en contra en términos electorales. No lo sé, pero me lo pregunto. Sí, claro, por eso decía, es un doble costo, ¿no? El primero era tener que obligarlo, como lo obligó el kirchnerismo y lo obligó el juez Ramos Padilla, en concordancia un poco, digámoslo, a forzar el cambio para que pueda ir Santilli primero y Karen Reijard segunda, ese costo político, y el segundo es a decir, bueno, es un costo demasiado alto, son 12 millones de dólares, es una cantidad de dinero muy grande para un gobierno que justamente hace gala del ahorro, del ajuste y de no gastar semejante cifra a esta altura, con lo cual un poco este triunfo después del fallo de la Cámara Nacional Electoral es un triunfo pírrico. Veremos cómo impacta, la verdad va a estar el día de la elección, no lo va a poder determinar ninguna encuesta previa, sino sobre todo teniendo en cuenta que la boleta única de papel es un sistema nuevo que va a aprobar el electorado el 26 de octubre y cuáles son las fallas o a quién puede favorecer esa boleta única de papel lo vamos a saber solamente en el recuento electoral del domingo a la noche. Cabo, es muy probable que la justicia no le dé lugar a la reimpresión de las boletas, ¿no? Y eso está bien porque había dudas sobre la legalidad de una boleta que va a tener la cara de alguien que no concursa. No, el voto va a ser válido, está el número de lista, el color, el resto de los candidatos, el voto sin la figura de quien finalmente encabeza la lista es un voto válido. Habrá que ver después en términos de impacto, si el color predomina por sobre la foto, si el nombre del resto de los candidatos predominan por... Además, es muy difícil de analizar. También, ¿no? Evidentemente es muy difícil de analizar eso. Lo que tal vez yo sí destacaría en lo que queda la campaña, en lo poco que queda la campaña, es que quien encabeza la lista es el que a lo mejor llama al debate, el quien propone los temas, el que propone un debate público, el que propone las líneas argumentativas en la campaña. Ahí sí posiblemente haya un Santilli invitó, ¿no, Fernando, a debatir a Tayana. Tayana quería debatir con Karen Reijard y ahí se empieza, ¿no?, a cruzar justamente la suspicacia, ¿no?, en esta campaña que seguramente se calentará en las próximas 2 semanas. Exactamente, sí, le quedan un poquito más de 10 días, 12 días a Diego Santilli, a La Libertad Avanza, con el PRO para tratar de forzar ese debate. Lo más probable es que no haya debate entre Santilli y Tayana, porque creo que Tayana se va a negar a hacer el debate. Sumó esta provocación a Karen Reijard para tratar de sacarle un poco de rédito político a eso. Se sabía que no tenía ninguna andadura y lo más probable es que Tayana se niegue a hacer el debate. El que va adelante se supone, y en las encuestas va adelante Tayana, no debate. Es una mala y vieja regla de la política argentina. Así que vamos a ver cómo se las arregla La Libertad Avanza. Va a forzar la figura de Javier Milei, obviamente, para tratar de plebiscitar la figura de Milei en la elección, y lo que puede hacer Diego Santilli en los días de campaña que le quedan para tratar de ser un poco más protagónico y hacer olvidar la figura de Esper, que fue lo que hizo bajar en las encuestas previas al gobierno en esta elección clave en el distrito de la provincia de Buenos Aires por el peso que tiene, el 38% del padrón nacional. Le quiero preguntar a Cabo algo legal, porque Tayana fue vacunado VIP y por esa causa Alberto Fernández creo que finalmente se adecuó a una formalidad y a un beneficio legal, pero entiendo que se cometió un delito, ¿no?, al haber accedido a una vacunación por fuera del sistema en ese momento. El caso del expresidente fue el de la foto en la fiesta de Olivos. Sí. A mí me parece no que fue vacunado, es cierto, vacunas, fue la fiesta de Olivos. Lo de las vacunas, por eso hizo una lo de las vacunas, ¿qué pasó con ese delito? No tuvo mucho desarrollo. De hecho, había un debate si había o no había un delito. En mi opinión personal, hubo una falsificación, por lo menos ameritaba ser investigado. Pero no hubo investigación. El candidato
puede ser candidato, no está inhibido para ser candidato. Distinto no tiene es lo un que antecedente se disputa, penal. no tiene un antecedente, en realidad no tiene una condena que lo inhabilite, no hay ficha limpia en la República y no hay Argentina. ficha limpia, claro. Sí, no sí. tiene una condena que lo inhabilite a ser candidato. Distinto es lo que se debata en la campaña. Claro. Si eso es un tema que se logra introducir, distinto es ese, como tantos otros, se logran llevar al escenario público. No, y además pero en no está ficha limpia inhibido es para ser... sentencia con doble conforme. El proyecto que había tenido trámite parlamentario era un auto había habido de varios proyectos, confirmado, pero de trámite exactamente, parlamentario, sin condena, porque la condena, hoy el Código Penal inhabilita a una persona condenada a tener derechos políticos activos y pasivos. Se está discutiendo esto en el caso de Cristina Fernández, por la inhabilitación y hasta cuándo dura la inhabilitación, pero lo concreto es que al no haber ficha limpia en la República Argentina puede ser candidato. El fiscal Ramiro González también se pronunció en el mismo sentido que Ramos Padilla, pero en cuanto a la reimpresión de los afiches, ¿no? Además de la prohibición de la reimpresión de las boletas, también se rechazó la reimpresión de afiches, ¿no? De las boletas. Sí. ¿Qué piensa en este sentido, no? Es un problema y Digo, tal ya vez son dos que dicen no a la reimpresión de boletas. ¿Acá queda alguna instancia más o ya está? Sí, hubo un tema de la ida y vuelta con la Junta Electoral, lo va a terminar resolviendo la Cámara. También acá se acortan mucho los plazos para la reimpresión y distribución. Perdón, para la Cámara, lo que digan estos dos jueces, ¿hace cuánta mella? Si la Cámara autoriza la reimpresión, se podría volver a reimprimir. Acá había que ¿Pero la Cámara tiene en cuenta la opinión de estos dos jueces o debiera ser...? No es vinculante. Estamos hablando de la opinión del fiscal ante la Cámara de Apelaciones. Es una opinión que hace el control de legalidad. Los que resuelven son los jueces, la Cámara de Apelaciones. Si la Cámara resuelve, tenemos dos problemas, vamos a llamarlos materiales. El primero de plazos, porque no es solamente la reimpresión, sino la logística, la distribución. El jueves se tiene que empezar a distribuir. En el distrito territorial más grande de la República Argentina, todas las mesas tienen que tener las boletas, es muy difícil. Y después, ¿quién paga estas boletas? Hoy los paga el Estado, estamos votando por primera vez, es una primera experiencia en la República Argentina con la boleta única favorable, papel, no electrónica. Qué bueno hubiera sido tener una boleta única electrónica. Hoy se resolvía fácilmente, cambiando el nombre, cambiando la foto en la pantalla el día que íbamos a votar. Ojalá que después de esto demos un salto de calidad y tengamos boleta única electrónica en la República Argentina. Pero porque hoy tenemos boleta en papel. También se puede imprimir eventualmente, pero se imprime la pantalla que vos se imprime en ese momento. Hoy tenemos esta mucho mejor que como veníamos votando hasta la última elección, que parecía que estábamos votando en el siglo XVII. Como se votó en la Ciudad de Buenos Aires, que imprimís la boleta en el momento. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vota de esa manera, pero hasta hace muy poco tiempo votábamos muy atrasados en el tiempo. Uno entraba al cuarto oscuro, tenía 30 ofertas electorales, gastadero de dinero, robaban boletas. Por lo tanto, hemos dado un salto de calidad. No todo el que a lo mejor en el siglo XXI hubiera sido posible votando electrónicamente, pero lo concreto es que acá el tema de dinero es muy importante. Se habla alrededor de 12 millones de dólares. ¿Quién pone ese dinero? Muchísima plata. Muchísima plata. Ahora, Fernando, ¿qué ves en estas elecciones? Porque recién hablábamos sobre la posibilidad de los 3/3, teniendo en cuenta que se vota mucho a los gobernadores en las provincias, y entonces aparece un 30 y pico que muchos dicen tiene el gobierno, el 30 famoso, un poco menos, que tiene el kirchnerismo peronista, y un sector de Provincias Unidas, digo, o del sector del centro, ¿puede ser? Yo no creo que vaya Provincias Unidas a conseguir un tercio. A mí me parece que se va a polarizar un poco más, que la pelea va a ser entre el gobierno, la Libertad Avanza, aliado al PRO, y el kirchnerismo, que van a capitalizar la mayoría de los votos y que va a ser muy importante los 5 distritos grandes, ¿no? Se sabe que en la provincia de Buenos Aires corre con ventaja Tayana, entre paréntesis, digamos, no hubo sanción penal, pero la sanción moral debería tener la Tayana por haber sido vacunado VIP, como lo fue Alberto Fernández, como lo fue el fallecido ministro Ginés González García y tantos otros funcionarios del gobierno que fueron vacunados cuando el resto de los argentinos no tenían esa posibilidad. Al margen de eso, creo que corre con ventaja Tayana en la provincia de Buenos Aires, que Patricia Bullrich, como candidata a senadora, le da tracción a la boleta de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Se esperaba un triunfo de más del 50%, hoy se ve una elección más cercana al 40%, quizás incluso por debajo de esa,
y después es importante lo que suceda en Mendoza y en Córdoba y en Santa Fe, ¿no? Obviamente en Santa Fe es una elección donde está detrás La Libertad Avanza de las fuerzas del gobernador Maximiliano Puyaro, y donde está peleando para tratar de ganar o perder por muy poco, tanto en Córdoba como en la provincia de Mendoza. Así que en lo que se juegue en esos distritos va a determinar cuál es la diferencia. Yo creo que hay una frase de Santilli que es importante: hay que ganar aunque sea por un voto. Claro. Ese símbolo para el gobierno, para Javier Milei, es muy importante, no solo por el frente interno, sino por lo que están mirando los mercados internacionales y lo que están mirando el gobierno de Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional. Clarísimo, Fernando. Fernando, te agradecemos mucho por el contacto. Cristian, ¿también una reflexión final? Este año, legal. Yo muchas veces veo desde lo legal. Hay que aclarar, este año lo que se votan son diputados y senadores solamente en 8 distritos. Capital Federal es uno de esos, pero solamente en 8 distritos. ¿Por qué? Porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado de la Nación, ¿no? Uno a lo mejor escucha esta cuestión de las encuestas a nivel nacional, pero es muy importante cómo quede la composición en ambas cámaras después de las elecciones, de cara a los próximos 2 años que tiene este gobierno para completar los 4 años que dura el mandato presidencial. No es una elección de presidentes, sino de diputados y de senadores en cada una de las provincias. Totalmente. Muchas gracias, Cristian, por tu visita. Gracias. Fernando, muchas gracias también. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy buenas noches a los dos. Y Facundo Chávez, que nos trae información en este comienzo de semana a nivel político, por supuesto, el encuentro del presidente Milei con su par estadounidense el martes y lo que pasa en este escenario con decisiones de la Cámara Nacional Electoral. Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, Facundo, finalmente la Cámara Nacional Electoral resolvió que Santilli encabeza la boleta. ¿Qué estás leyendo, no? ¿Qué impacto tiene esto a nivel político y cuánto le cambia al electorado, si es que le cambia? Yo creo que la verdad que le cambia bastante poco, porque los electores que están alineados con Javier Milei van a elegir el color más que la cara, y van a tomar la decisión de votar o no votar a Javier Milei, no porque esté presente la cara de José Luis Espert, sino porque están decididos a apoyar al gobierno, apoyar al presidente, más que alentarse o desalentarse porque esté la cara de José Luis Espert. Como estaba escuchándolo recién, la Cámara Electoral ya decidió que va a ser Diego Santilli el que encabece la lista. Va a terminar Karen Reichardt en segundo lugar. La verdad que no va a cambiar mucho ese orden, la decisión que tenga la gente de votar o no, pero sí me parece que lo importante en este contexto es si efectivamente el electorado va a ir a votar o no va a ir a votar. Me parece que el principal interrogante que tenemos es ese. La verdad es que la gente vea la cara de Espert o no la vea en la boleta, me parece que va a ser poco relevante para la decisión que tienen que tomar. Ve la cantidad de gente que vaya a votar o la cantidad de gente que decida quedarse en su casa, me parece que va a ser más decisivo que si la cara de Espert está o no en la boleta. Correcto. Y todavía es una cuestión que está por resolverse, que la Cámara Electoral puede tomar mañana una decisión, incluso una decisión salomónica frente a lo que pide el gobierno y lo que pide la oposición. El gobierno está pidiendo que cambien la boleta, la oposición quiere que la cara de Espert siga allí en la boleta. Y probablemente por los tiempos, como el 16 se tiene, ayer lo conversamos, se empieza la distribución de las boletas, probablemente no haya tiempo para cambiarla. Ahora, el gobierno está esperando con expectativa esta semana, después de la reunión con Trump, para tener un empuje, ¿no? Como un empuje final de cara a los días que faltan para la elección, tratando de inclinar la cancha o revertir el panorama de las últimas semanas, ¿no? Es así. Mañana a las 3 de la tarde parte el presidente con su comitiva a Washington. Va a estar llegando a las 23, según el cronograma que difundió el gobierno.
a las casi 2 de la mañana, hora de Washington, va a estar llegando a Blair House, que es la residencia que está pegada a la Casa Blanca, y al mediodía del martes va a tener la reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump. Va a firmar ahí el libro de honor y va a arrancar ahí la cumbre, que es una cumbre muy esperada para el gobierno, porque va a terminar de sellar un acuerdo entre la Argentina, entre el gobierno argentino y el gobierno de Donald Trump, para empezar una nueva etapa en la política económica de la Argentina y sobre todo para lo que queda del mandato del presidente, la segunda etapa. Y creo que lo que va a ocurrir el martes va a ser decisivo para el tiempo que nos queda de acá hasta el 26 de octubre. La Argentina estaba en un momento de mucha inestabilidad hasta que el gobierno de Donald Trump decidió intervenir con fuerza para sostener la política económica del presidente Javier Milei con la compra de pesos, esta novedad que ocurrió en las últimas horas y que le dio al gobierno argentino una calma, una pax cambiaria para llegar a la elección sin las alteraciones que parecía que iban a resurgir para la economía argentina. Esto le da al gobierno aire nuevo para enfrentar el tramo final de la campaña sin una calma en el dólar. Iba a ser más complejo, pero de todas maneras no están echadas todas las cartas, todavía le falta al gobierno afrontar el final de la campaña y creo que queda para los últimos 10 días decisivos para el presidente para encarar este tramo final con un cierre que en principio sería en Córdoba, el cierre de la campaña, que es un enclave muy importante para las chances electorales nacionales del gobierno de Milei. Me interesa tu análisis, Facundo, ahí en este sentido, ¿no? Vos mencionabas obviamente el espaldarazo importante que va a recibir Javier Milei en este sentido. Ya los mercados reaccionaron muy positivamente esta semana a partir del anuncio formal de Scott Bessent y se espera obviamente algo similar después de lo que va a ser la reunión del martes con Javier Milei. ¿Qué necesita en estos últimos 10 días, 10 días hábiles, ¿no? de campaña Javier Milei? Además de estos espaldarazos en la macro, ¿qué otras cosas necesita Javier Milei? Digo, yendo tal vez a la micro, ¿no? Que es algo que también el electorado en su momento reclamó. Agustina, lo que necesita es recuperar la mística y reconectarse con su electorado. Claro. Hay una porción del electorado que está desalentada, que está apática, que está descreyendo de los resultados de la política económica que está llevando adelante el gobierno. Me parece que este cambio de piel que tuvo el presidente en las últimas semanas, recuperando un poco su identidad, recuperando un poco su personalidad, tanto el acto del Movistar Arena que se leyó para el Círculo Rojo o para la política tradicional como una especie de sacrilegio de un presidente arriba de un escenario cantando rock y cantando canciones de Sandro. Esa recuperación es la recuperación de la identidad que lo llevó a Javier Milei a la presidencia. También esta estética de Javier Milei con un megáfono hablándole a la gente es parte también de esa recuperación y de esa decisión de tratar de reconectar con ese electorado original. Ahora, muy marcado por la juventud y por los varones que habían votado fervientemente a Javier Milei y que últimamente están un poco desalentados y un poco desconfiados y hasta te diría que desconectados con el presidente en los últimos meses. Facundo, pero ese panic show o ese Milei ayer exhibiendo el león y la tobillera, ¿no? Como de algún modo volviendo al lenguaje disruptivo o provocador típico del movimiento. No afianza a los fieles, pero seduce a los que por ahí están ahí dudando, o ¿cómo funciona esto? Porque está bien, para llegar al gobierno fue recontra efectivo, nadie lo duda, fue lo más antikirchnerista que hubo como expresión y la gente lo votó por eso. ¿Hoy alcanza o es lo que se espera cuando él mismo dijo no voy a insultar tanto y voy a tener un tono un poco más moderado en su momento? Bueno, abandonó esa narrativa tan agresiva
que tenía antes, que le llamaba todo el tiempo a los economistas mandriles, que insultaba mucho, que tenía una actitud muy confrontativa, sobre todo que tenía actitudes confrontativas incluso con el electorado por ahí más semejante, como por ejemplo el electorado del PRO. Las reuniones que tuvo con Mauricio Macri están sintonizando y buscan recuperar esa conexión con ese electorado de la segunda vuelta, claro, que le sirvió para ganar. La reunión con Macri y lo que están terminando de recuperar, que es ese diálogo con los gobernadores del medio, que no solamente son los gobernadores de Provincias Unidas, sino también con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de Salta, con el gobernador de Misiones, también es un punto importante, porque si vos ves lo que pasó la semana pasada, exacto, lo que pasó la semana pasada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde el gobierno logró que ese artículo 3 famoso de la ley de DNU no se aprobó porque hubo votos de esos gobernadores con los que el gobierno está recomponiendo lentamente el diálogo, independientemente que están enfrentados hoy por la elección, pero están recuperando esa sintonía que tuvieron el año pasado. Hugo y Agustina, hay en el gobierno en marcha un operativo de recuperación y de seducción otra vez a esos sectores que son primero la política, son gobernadores, que son dirigentes como Mauricio Macri, pero también a la gente, tratándole de hablar a ellos con un lenguaje claro que tiene que ver con la cuestión económica, diciéndole, acá hay una solución para la economía, y esa solución para la economía va a generar puestos de trabajo, va a generar una recomposición en los ingresos y le puede dar a la economía argentina una revitalización que la gente le está pidiendo al gobierno, y que en las últimas semanas, en los últimos meses, se estaba viendo como que el gobierno estaba muy enfrascado en bajar la inflación a como dé lugar, enfriando la economía y generando tal vez pocas alternativas de futuro. Me parece que lo que está pasando en las últimas semanas y en el último mes son síntomas de esto, de recomposición, de diálogo con la política y también con la gente. Muchas gracias, Facundo. Muchísimas un abrazo gracias, grande. Facundo. Un gran abrazo. Adiós, Hugo y Agustín.